Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU, listos para una nueva entrega llena de información superíndice 3N jugosa y, debo confesar, un poco alarmante. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir, esa talentosísima actriz turca que nos ha conquistado con su carisma y su talento en cada proyecto en el que se embarca. Pero agárrense fuerte porque vamos a hablar de algo que podría estar poniendo a Demet al borde de una crisis. Lo escucharon bien. Crisis. Y las razones, mis amigos, son mucho impactantes de lo que se imaginan. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Saben que a QU les traemos la información superíndice 3N ese reciente y relevante del mundo del entretenimiento, y sobre todo, de nuestras celebridades turcas favoritas. Que no se lo pierdan. Ahora sin ese preámbulos, vamos al meollo del asunto. ¿QU Copyright estu pasando con Demet? ¿QU Copyright la estu llevando al límite? Prepárense para un recorrido por los rumores, las especulaciones y la información superíndice 3N confirmada que nos ayudará a entender la situación superíndice 3N. La verdad es que la vida de Demet, al igual que la de muchas otras estrellas, no es siempre un camino de rosas. Detrás de las sonrisas en las alfombras rojas y las publicaciones perfectas en Instagram, se esconden presiones, exigencias y desafíos que pueden afectar profundamente su bienestar. Y es que la fama, lejos de ser ese paraíso que muchos idealizan, a menudo se convierte en una jaula dorada, donde la libertad y la privacidad son sacrificadas en el altar del éxito. Una de las primeras razones que se han estado comentando insistentemente en los medios turcos, y que por supuesto, hemos estado siguiendo muy de cerca, es la presión superíndice 3N constante a la que estuvo sometida por su carrera. Demet es una de las actrices solicitadas en Turquía, y eso significa que estuvo constantemente trabajando en nuevos proyectos. Series, películas, campañas más menos publicitarias, la agenda de Demet parece no tener fin. Es como si la hubieran subido a una montaña más menos rusa que no se detiene, un carrusel vertiginoso donde cada día presenta nuevos retos y exigencias. Y aunque es cierto que el trabajo es una bendición superíndice 3N, el exceso de trabajo puede ser extremadamente perjudicial para la salud física y mental. Imaginen la cantidad de horas que pasa en los sets de grabación superíndice 3N, aprendiendo guiones, ensayando, filmando, y luego teniendo que asistir a eventos promocionales y entrevistas. Es una carga enorme y es fácil entender por qué Copyright podrá estar sintiendo el peso de todo eso. Pensemos en las madrugadas, los viajes constantes, el jet lag, la falta de sueño más menos o reparador. Todo eso va minando la energía y la vitalidad, dejando a la persona exhausta y vulnerable. Además, no olvidemos la presión superíndice 3N de mantener una imagen pública impecable. Demet es un modelo a seguir para muchas superíndice 3Ns, y eso significa que cada una de sus acciones, cada una de sus palabras, es analizada y juzgada al detalle. Tiene que ser perfecta en todo momento, lo cual es, obviamente, imposible. Esta presión superíndice 3N constante puede generar mucha ansiedad y copyright y afectar su autoestima y su confianza en sí misma. Es como si viviera en un reality show constante, donde cada movimiento es observado y comentado por millones de personas. Imaginen la angustia de saber que un simple error, una palabra mal dicha, puede convertirse en un escándalo mediático. Otra razón superíndice 3N que podrá estar contribuyendo a esta situación superíndice 3N es su vida personal. Como saben, Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oğuzhan Párrafo en una ceremonia espectacular que acaparó superíndice 3 todos los titulares. Fue una boda de ensueño más menos o con vestidos deslumbrantes, decoración superíndice 3N exquisita y una lista de invitados plagada de celebridades. Parecua el cuento de hadas perfecto. Sin embargo, a pesar de la apariencia de felicidad, los rumores de crisis en la pareja no tardaron en aparecer. Y ya saben cómo son los rumores, se propagan como la pólvora, alimentados por la especulación superíndice 3N y la malicia. Y aunque al principio ambos negaron categu superíndice 3 ricamente cualquier problema, los rumores persistieron y se intensificaron con el tiempo. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que las agendas apretadas de ambos, sumadas a las diferencias de carácter, han generado tensiones y desacuerdos que han puesto a prueba su relación superíndice 3N.
Dicen que la convivencia no es fácil, y menos cuando ambas partes tienen carreras exigentes y personalidades fuertes. La falta de tiempo para compartir, las discusiones por pequeño más menos ises, la rutina que desgasta el romanticismo, son factores que pueden erosionar cualquier relación superíndice 3N, por su superíndice 3 lida que parezca. De hecho, hace poco vimos una genes de Demet bastante preocupada, saliendo de lo que parecua ser una sesión superíndice 3N de terapia. Si bien es cierto que buscar ayuda profesional es una más menos al de fortaleza y no de habilidad, no podemos evitar preguntarnos ¿Q copyright la estará llevando a buscar ese apoyo? ¿Será que los rumores de crisis en su matrimonio son ciertos? ¿O estará lidiando con otros problemas personales? La terapia es una herramienta valiosa para afrontar situaciones difíciles, pero el hecho de que Demet la esté buscando sugiere que algo no anda bien en su vida. Quizás necesita un espacio seguro para desahogarse, para ordenar sus pensamientos y para encontrar estrategias para lidiar con el estrés y la ansiedad. Pero acu no terminan los problemas. También Copyright N se ha hablado mucho de la competencia en el mundo del entretenimiento turco. Demet es una de las actrices muy populares, pero también Copyright N hay muchas otras actrices talentosas y ambiciosas que buscan su lugar en la industria. Esta competencia puede generar envidia, rivalidades y hasta sabotajes, lo cual puede ser muy estresante y desmoralizante. Imaginen tener que estar constantemente demostrando su valía, compitiendo con otras actrices por los mismos papeles, soportando las críticas y los juicios de valor. Es un ambiente despiadado, donde solo los fuertes sobreviven. Además, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales en la vida de Demet. Si bien es cierto que las redes sociales le permiten conectar con sus fans y promocionar sus proyectos, también Copyright N son un caldo de cultivo para el odio, las críticas y los comentarios negativos. Demet, como cualquier otra persona, estuvo expuesta a estos ataques, y es fácil imaginar el daño más menos o que pueden causar en su autoestima y en su salud mental. Los trolls, los haters, los comentarios ofensivos, son una plaga que acecha en las redes sociales, y que pueden causar un daño más menos o irreparable a la autoestima y la confianza en uno mismo. Es como si viviera en una pecera, donde todo el mundo puede observarla y juzgarla sin piedad. Y para colmo de males, recientemente se ha rumorado que Demet ha estado recibiendo ofertas para trabajar en proyectos internacionales, lo cual, si bien es una gran oportunidad, también Copyright N representa un gran desafío. Imaginen tener que mudarse a otro país, aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura y competir con actores y actrices de renombre internacional. Es una presión superíndice 3N enorme, y es comprensible que pueda estar sintiendo el peso de esta responsabilidad. Será un gran paso en su carrera, sin duda, pero también implicará dejar atrás su zona de confort, enfrentarse a nuevos retos y asumir riesgos importantes. Además, un factor que a menudo se pasa por alto es la presión que ejercen las propias expectativas de Demet sobre sí misma. Una persona tan exitosa y talentosa como ella seguramente se exige mucho a sí misma para seguir creciendo y superando sus propios logros. Esta autoexigencia, aunque puede ser un motor para el éxito, también puede convertirse en una fuente de estrés y ansiedad si no se maneja adecuadamente. El miedo al fracaso, la necesidad de complacer a los fans, la presión de mantener su estatus, son fantasmas que pueden atormentar a cualquier persona que se encuentra en la cima. Entonces, recapitulando, tenemos una actriz sometida a una presión superíndice 3N constante por su carrera, con rumores de crisis en su matrimonio, lidiando con la competencia en el mundo del entretenimiento, expuesta al odio en las redes sociales y enfrentando la posibilidad de embarcarse en proyectos internacionales. ¿No creen que es suficiente para poner a cualquiera al borde de una crisis? Es como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, con el abismo acechando a cada paso. La combinación superíndice 3N de todos estos factores crea un CEU superíndice 3 del explosivo que puede ser devastador para la salud mental y emocional. Por supuesto, no podemos afirmar con certeza que Demet es tu copyright realmente al borde de una crisis. Pero todos estos factores, sumados a la presión superíndice 3N de mantener una imagen pública impecable, nos hacen pensar que podrá estar pasando por un momento difícil. Y es que al final del día, Demet es una persona de carne y hueso con sus fortalezas y sus debilidades, sus alegrías y sus tristezas. No es una superheroína invulnerable, sino una mujer que se enfrenta a los mismos problemas y desafíos que cualquiera de nosotros. Lo que podemos hacer es enviarle todo nuestro apoyo y desearle lo mejor.
Demet es una mujer talentosa, trabajadora y admirable, y esperamos que pueda superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Que encuentre la fuerza y la sabiduría para tomar las decisiones correctas, para priorizar su bienestar y para rodearse de personas que la amen y la apoyen incondicionalmente. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que este vídeo es solo una especulación superíndice 3n basada en la información superíndice 3n que hemos recopilado de diferentes fuentes. No tenemos pruebas concretas de que Demet es tu copyright realmente al borde de una crisis, pero creemos que es importante hablar de estos temas y crear conciencia sobre la presión superíndice 3n a la que n sometidas las celebridades. Es fundamental que entendamos que detrás de la fama y el glamour hay personas reales, con sentimientos y emociones, que merecen respeto y comprensión. En resumen, hemos analizado las posibles razones por las que Demet Özdemir podrá estar enfrentando un momento difícil, desde la presión superíndice 3n laboral y los rumores sobre su matrimonio, hasta la competencia en la industria y el impacto de las redes sociales. Hemos visto CU superíndice 3mo. Todos estos factores pueden combinarse para generar copyright S y ansiedad, y afectar la salud mental de cualquiera. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que, si bien no podemos saber con certeza lo que está pasando en la vida de Demet, es importante ser conscientes de las presiones que enfrentan las celebridades y ofrecerles nuestro apoyo y comprensión. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que mi intención superíndice 3n no es alarmar ni juzgar a Demet, sino simplemente reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las celebridades y crear conciencia sobre la importancia de cuidar su salud mental. Es un tema que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para el bienestar de todos, especialmente de aquellos que viven bajo el escrutinio público. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Demet es realmente al borde de una crisis? ¿Qué copyright consejos le darán? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre la presión que enfrentan las celebridades y cómo creen que se podría mejorar la situación. Y antes de irme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido interesante y relevante. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartiéndolo con ustedes. Gracias por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3mo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece, y es importante tener empatía y comprensión hacia ellos.